Hola, hola, feliz instante santo a todos. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Empezamos, como siempre, con nuestra habitual invocación. Padre, tu sanadora voz protege hoy todas las cosas. Por lo tanto, dejo todo en tus manos. No tengo que estar ansioso por nada, pues tu voz me indicará qué hacer, a dónde ir y con quién debo hablar, así como qué debo decirle, qué pensamientos debo albergar y qué palabra debo transmitir al mundo. La seguridad que ofrezco me es dada a mí. Padre, tu voz protege todas las cosas a través de mí. Estamos haciendo la lectura del capítulo 28, el deshacimiento del miedo, en el epígrafe o subcapítulo 2, la inversión de efecto y causa. 1. Sin causa no puede haber efecto, mas sin efecto no puede haber causa. Lo que hace que una causa sea causa son sus efectos. El Padre es Padre por razón de su Hijo. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen su condición de causa. De este modo, el Hijo otorga paternidad a su Creador y recibe el regalo que le ha dado. Y, puesto que es el Hijo de Dios, tiene que ser, a su vez, un Padre que crea tal como su Padre lo creó. El círculo de la creación no tiene fin. Su punto de partida y su punto de final son lo mismo, pero dentro de sí encierra a todo el universo de la creación, sin principio y sin fin. Recordamos que la única causa con mayúscula es Dios y el único efecto con mayúscula es su Hijo. El Hijo de Dios, es decir, la creación del Padre, es co-creador con su Padre. Los efectos no crean su causa, pero sí establecen la condición de que el Padre es el creador y el Hijo la creación, así como el Hijo es el creador de sus creaciones. 2. La paternidad es creación. El amor tiene que extenderse. La pureza no está limitada en modo alguno. La naturaleza del inocente ser, eternamente libre, sin barreras y sin limitaciones. La pureza, por lo tanto, no es algo propio del cuerpo, ni tampoco puede hallarse allí donde hay limitaciones. El cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. El cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza, los cuales son tan ilimitados como ella misma. No obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo, que su inocencia es algo completamente aparte de él y que está allí donde reside la curación. ¿Dónde se encuentra entonces la curación? Únicamente allí donde a su causa se le confieren los efectos, pues la enfermedad es un intento descabellado de adjudicar efectos a lo que carece de causa y hacer de ello una causa. Recordemos que en nuestra idea de separación, pues el Hijo de Dios creyó haberse separado de su Padre. Por lo tanto, creyó convertirse en su propia causa. Creyó que no era el efecto de Dios, sino que él creyó ser
su propia causa. De esta manera es que se invierte la causa y el efecto. Creímos haber sido nuestra propia causa y nos inventamos un Dios, nos creemos distantes, distintos de el Padre como creador. O sea, desconocimos esa causa con mayúscula, que es nuestra única causa. La naturaleza del inocente ser eternamente libre y sin barreras ni limitaciones, nos olvidamos de ello. Nos olvidamos de esa causa del Padre que nos creó perfectamente inocentes, libres y sin ninguna limitación. Es por eso que me recalca que la pureza no es algo propio del cuerpo y que tampoco puede hallarse allí en donde hay limitación, es decir, la pureza es del ser que soy, no de la forma que creo ser en esta ilusión. Y debido a que la pureza es del ser que soy, de la mente del Cristo, entonces el cuerpo se puede sanar gracias a los efectos de la pureza, pues los efectos de la pureza son ilimitados. No obstante, toda curación tiene lugar cuando se reconoce que la mente no está dentro del cuerpo. Tenemos que comprender que la mente no está dentro del cuerpo, que no somos ese cuerpo lleno de limitaciones. Párrafo 3. La enfermedad es siempre un intento por parte del Hijo de Dios de ser su propia causa y de no permitirse a sí mismo ser el hijo de su Padre. Como consecuencia de este deseo irrealizable, él no cree ser el efecto del amor, sino que él mismo debe ser su propia causa, debido a lo que es. La causa de la curación es la única causa de todo y solo tiene un efecto. En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa y no se percibe ninguno. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno con una mente separada, son tus creaciones, entre comillas, y tú eres la otra mente que crea efectos diferentes. Pero al ser tú su padre, con minúscula y entre comillas, tienes que ser como ellos. Esto es exactamente la dinámica de este sueño. Me creo yo el creador, entre comillas, de mis creaciones, pero son mis falsas creaciones. Son mis falsas creaciones. La causa de la curación es la única causa con mayúscula de todo y solo tiene un efecto. La causa de la curación es ese reconocimiento de que mi única causa es el Padre, que no me he separado de Dios mi Padre, que reconozca el problema para que reconozca que también ya ha sido resuelto. La única causa es Dios y el único efecto es su Hijo. En este reconocimiento no se le adjudica ningún efecto a lo que carece de causa. Es decir, no veo en la ilusión que me enfermé por esta condición, por un gen, por algún aparente accidente, sino que reconozco que ahí en donde parece estar la enfermedad, que es en esa mente que se cree separada, ahí mismo está también la curación. Una mente contenida en un cuerpo y un mundo poblado de otros cuerpos, cada uno con una mente separada. Así es como nos creemos. Entonces, vemos a nuestras creaciones como alguien también separado de nosotros.
Por eso vemos en esta ilusión y nos valemos de los medios en esta ilusión para justificar en la ilusión los efectos que parece que puedo estar experimentando y le adjudico esas causas a cualquier cosa externa a mí. Creo que es algo que está afuera, creo que es algo que viene de afuera. 4. En realidad no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eres un extraño para ti mismo y tan solo una parte del sueño de otro. El milagro no te despierta, sino que simplemente te muestra quién es el soñador. Te enseña que mientras estés dormido, puedes elegir entre diferentes sueños dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. ¿Deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. Así que tengo que reconocer que soy el soñador de ese sueño que estoy soñando. En realidad no ha ocurrido nada. El Hijo de Dios sigue siendo impecable, perfecto. El Hijo de Dios sigue siendo ese espíritu eterno. O sea, no ha ocurrido nada, excepto que te quedaste dormido y tuviste un sueño en el que eras un extraño para ti mismo. Nos quedamos dormidos y tuvimos ese sueño en el que creemos ser un cuerpo que se puede enfermar, en el que creemos ser un cuerpo carente. ¿Qué es lo que hace el milagro? No me despierta, pero sí me muestra que estoy en un sueño, que nada de esto que creo que pasó ha tenido lugar realmente, que nada de lo que creo que está pasando realmente está pasando porque estoy en un sueño. Estoy ahí sumido en ese sueño que creo que es mi realidad. Así que el milagro me enseña que mientras esté dormido puedo elegir entre diferentes sueños. ¿Cómo? Por medio del perdón. Por medio del perdón de la ilusión, yo puedo cambiar esa ilusión de pena, de muerte y de enfermedad por una ilusión de paz, por una ilusión de tranquilidad. Yo puedo cambiar esa ilusión aquí, en este sueño en el que estoy, reconociendo que simplemente soy el soñador de ese sueño. Y que por medio del perdón, es decir, aceptando el milagro, yo puedo cambiar ese sueño. En este momento parece que estoy teniendo el sueño que yo haya decidido tener, dependiendo del propósito que le hayas adscrito a tu soñar. Pero, ¿deseas sueños de curación o sueños de muerte? Un sueño es como una memoria, en el sentido de que te presenta las imágenes que quieres que se te muestren. Me presenta las imágenes que yo quiero que se me muestren. 5. Todos los retazos de memoria y de sueños se conservan en un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas de par en par. Pero si tú eres el soñador, puedes percibir cuando menos esto, que eres el causante del sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño que no te gusta, pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres ser la causa. Cuando los sueños son de asesinato y ataque, tú eres la víctima
en un cuerpo herido y moribundo. Pero cuando los sueños son de perdón, a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. Esos son los felices sueños que el milagro ofrece a cambio de los tuyos. No se te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que inventaste el que quieres intercambiar por el de perdón. Todos esos retazos, todas esas memorias están, me dice, en un almacén vacío, cuyas puertas están abiertas, es decir, no están en ninguna parte, porque donde parecen estar es en esa memoria que yo creo tener del cuerpo que creo que soy. Y como no soy un cuerpo, como sigo siendo tal como Dios me creó, pues realmente esos retazos de memorias no están en ninguna parte. Las puertas están completamente abiertas para que yo deje salir todos esos sueños, todos esos retazos que guardo. Pero si tú eres el soñador, puedes por lo menos darte cuenta de que si eres el soñador del sueño, pues eres el causante de todo eso que pareces estar experimentando y que puedes aceptar otro sueño en lugar de ese en el que parece que estamos ahora. Pero para que el contenido del sueño cambie, es decir, para que tenga lugar ese cambio, yo necesito reconocer que soy el soñador del sueño y que fui yo quien deseó estar soñando esto que parece que estoy soñando. Pero para que este cambio en el contenido del sueño tenga lugar, es esencial que te des cuenta de que fuiste tú quien soñó el sueño y que ese sueño no te gusta, pues no es otra cosa que un efecto que tú causaste y del que ya no quieres más esa causa. Así que estoy en este momento, en esta ilusión, soñando algo que no me gusta. Primero, sé que puedo cambiar ese sueño por medio del perdón que el Espíritu Santo me lleva a hacer si yo decido perdonar, si yo decido liberar a mi hermano. Por medio del perdón se puede cambiar ese sueño, pero yo tengo que reconocer que yo soy el soñador de este sueño y que soy yo quien deseó estar soñando esto. Es decir, tengo que hacerme responsable de esto que parece que estoy experimentando en esta ilusión. Hacerme responsable de esto que parece que me está pasando en esta ilusión. Pues no eres otra cosa que un efecto que tú creaste. Todo eso que estoy viendo en esta ilusión no es más que un efecto que yo creé. Un retazo de memoria que tengo ahí guardado en ese almacén vacío. En esas ideas que tengo, en esos conceptos que quise para mí, en esas ideas en donde creo que alguien me hizo mal, que tengo una herencia, en donde ya traigo mis células predispuestas a que se enfermen, etc. Para que esto cambie, o sea, para que el sueño cambie, yo tengo que darme cuenta que soy el causante del sueño, que soy el soñador del sueño y que decidí estar soñando esto. Pero también reconozco que todas esas memorias están en ese almacén vacío. Es decir, en esa mente que se cree separada, dormida, que se imaginó estar distante y separada del Creador. Así que puedo cambiar esos sueños de asesinato, en donde yo soy la víctima con un cuerpo herido y moribundo, por un sueño de perdón, en donde a nadie se le pide padecer,
en donde a nadie se le pide ser la víctima. Esos son los sueños que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. Puedo cambiar mis sueños de asesinato y de muerte por los sueños de perdón en donde nadie tiene que ser víctima. Y me dice, no se te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que ya no quieres más ese sueño que inventaste y que le pidas al Espíritu Santo que intercambie ese sueño que inventaste por el sueño de perdón. ¿Y cómo hacemos esto? Cada vez que nosotros le pedimos guía al Espíritu Santo. Cada vez que pido guía, estoy diciendo, Espíritu Santo, quiero cambiar este sueño de muerte por un sueño de perdón. Cada vez que le pido guía al Espíritu Santo para que me ayude a ver a mi hermano como él lo ve y no como lo estoy viendo yo. Ahí estoy abriendo paso para que se intercambie ese sueño de muerte que tengo yo en donde veo a mi hermano pecador, malo, traidor y que se me muestre su santidad. Es decir, intercambiando el sueño en donde yo creo ser la víctima en este mundo de sueños de dolor y de muerte, y estoy entonces aceptando el sueño de perdón, en donde se me muestra a mi hermano con la santidad con la que realmente fue creado, en donde se me muestra al Cristo, en donde se me muestra al ser con mayúscula, que es mi hermano y que soy yo que me reflejo en él. 6. Este mundo carece de causa, es decir, no existe, al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él. Ningún plan es posible en él, ni hay nada que sea comprensible. ¿Qué otra cosa se puede esperar de lo que no tiene causa? Sin embargo, si no tiene causa, tampoco tiene propósito. Puede ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales, pues ello cambiaría su causa, y eso es precisamente lo que puedes hacer. El soñador de un sueño no está despierto ni sabe que duerme. En sus sueños tiene fantasías de estar enfermo o sano, deprimido o feliz, pero sin una causa estable, con efectos garantizados. No hay ninguna causa en esta ilusión, por lo tanto, cualquier efecto, entre comillas, que yo esté percibiendo se puede cambiar. Nada tiene una causa estable, nada tiene una causa real. Yo me inventé esta ilusión. Este mundo carece de causa al igual que todos los sueños que alguien haya tenido en él. Ningún plan es posible en este mundo, ni hay nada que sea comprensible porque no hay una causa. Todo es parte de la ilusión, todo es parte de mi invención. Así que cualquier efecto que parezca estarse experimentando en esta ilusión es también una ilusión. Y al no tener una causa, pues el efecto puede cambiarse. Puede ser el causante de un sueño, pero jamás podrás hacer que sus efectos sean reales. Yo le doy al mundo el propósito que yo quiera. Y este mundo es el sueño en el que yo estoy. Entonces yo puedo darle a ese sueño el propósito que yo quiera. El propósito de atacar para verme entonces como un cuerpo herido y moribundo, o el propósito del perdón, mi decisión de perdonar con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces experimente ese sueño de perdón en donde a nadie se le pide ser la víctima o el que padece. El soñador de un sueño no está despierto, ni tampoco sabe que duerme. Aquí no estamos despiertos, pero tampoco sabemos que estamos dormidos. Es por eso que me dice que lo que necesito es
reconocer que eres el causante del sueño y por lo tanto que puedes aceptar otro sueño. Tengo que reconocer que soy yo quien está formando esta ilusión, este sueño en el que creo estar. 7. El milagro establece que estás teniendo un sueño y que su contenido no es real. Este es un paso crucial a la hora de lidiar con las ilusiones. Nadie tiene miedo de ellas cuando se da cuenta de que fue él quien las inventó. Lo que mantenía vivo al miedo era que no se daba cuenta de que él era el autor del sueño y no una de sus figuras. Él se causa a sí mismo lo que sueña que le causó a su hermano. Y esto es todo lo que el sueño ha hecho y lo que le ha ofrecido para mostrarle que sus deseos se han cumplido. Y así teme su propio ataque, pero lo que ve venir de la y así teme su propio ataque, pero lo ve venir de la mano de otro. Como víctima que es, sufre por razón de los efectos del ataque, pero no por razón de su causa. No es el autor de su propio ataque y es inocente de lo que ha causado. El milagro no hace sino mostrarle que él no ha hecho nada. De lo que él tiene miedo es de una causa que carece de efectos que habrían hecho de ella una causa y por lo tanto nunca fue. Lo que creemos nosotros en esta ilusión, que yo estoy sufriendo porque el otro me hace sufrir, que yo me enfermé porque es que ya mi familia tiene esta predisposición genética, que yo sufro tanto por culpa de este marido infiel, que yo estoy tan deprimido por culpa de mis hijos que no me colaboran, que tienen adicciones, que son tan malos, que yo no estoy completamente feliz por culpa de estas carencias. Veo siempre afuera. Veo siempre afuera eso, ese miedo, esa diferencia, ese ataque, en vez de reconocer que es el sueño que yo decidí soñar. Y al reconocer esto, veo entonces de qué manera lo puedo cambiar. Y ya sé que esa única manera es el perdón de la ilusión. Pero mientras yo siga viendo en el otro el culpable, el causante del efecto que tengo yo ahora, pues entonces no puedo hacer más que temer. Lo que mantiene vivo al miedo es creer que es otro el autor de mi ataque, de ese ataque que me hizo, de ese efecto que estoy sufriendo yo ahora. Eso mantiene vivo el miedo, creer que afuera es donde está la causa de lo que parece que estoy experimentando. Y esto es cualquier ilusión que yo esté experimentando. Pérdida, muerte, enfermedad, desamor. Todas son ilusiones y todas son exactamente lo mismo. Por eso me dice, reconoce que eres el causante del sueño. Por lo tanto, puedes aceptar otro sueño en lugar de ese que estás soñando. No se te pide que lo cambies, sino que le pides al Espíritu Santo la guía para intercambiar ese sueño que tienes ahora de muerte, en donde eres la víctima, por un sueño en donde sea el perdón el que esté de primero. Es decir, para estar en paz. Párrafo número 8. La separación comenzó con el sueño de que el padre estaba privado de sus efectos con mayúscula, o sea, sus hijos, y de que era incapaz de conservarlos, pues había dejado de ser su creador. En el sueño, el soñador se hizo a sí mismo, pero lo que hizo se volvió contra él
asumiendo el papel de creador suyo tal como él mismo había hecho. Y así, como él odió a su creador, del mismo modo las figuras del sueño lo odiaban a él. Su cuerpo es su esclavo y abusan de él porque los motivos que él les adjudicó al cuerpo, ellos los han adoptado como propios y odian al cuerpo por la venganza que éste quiere consumar contra ellas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño. Primero se separan efecto y causa y luego se invierten de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto. Ese es el último paso de la separación, con el que comienza la salvación, la cual se encamina en dirección contradictoria o en dirección opuesta, contraria. Este último paso es un efecto de lo que sucedió antes de que ahora parece ser la causa. Aquí retomamos la idea nuestra de separación. La separación comenzó con el sueño de que el padre podía ser privado de su hijo. O sea, de que el hijo podía decir, me voy, renuncio a esto, no quiero esto. Ahí empieza nuestra idea de separación, que pudimos separarnos del padre, de que el padre era incapaz de conservar a su hijo, al hijo que había creado. Así que en el sueño, recordemos que tras esta idea de separación, cuando el hijo quiso ser el creador de su propio padre, pero no podía ser así porque de ser así se hubiese colapsado la creación, el padre le explica a su hijo por qué no podía ser el creador del creador. Y me dice que al hijo entonces se le olvidó reír y se quedó dormido. En ese sueño, el soñador, nosotros, los soñadores, hicimos lo mismo. Quisimos crear entonces a un Dios y nos creamos al ego. Quisimos crearnos nuestro propio Dios, pero lo que hizo se volvió en contra de él, asumiendo el papel de creador, tal como él mismo lo había hecho. Quisimos crear entonces nosotros nuestro propio creador. Y así, a como él, a como el Hijo, como nosotros odiamos a Dios, asimismo las figuras del sueño nos odian a nosotros. Tras esa idea de culpa que produce miedo, que en donde creímos en este sueño que habíamos dejado a Dios, que nos habíamos separado de Él, quisimos nosotros crear un propio Dios que nos castigara en esta ilusión. Y creamos al ego. Esa es la inversión de la causa y el efecto. Yo quise entonces ser mi propia causa. Yo quise ser mi propio creador. Su cuerpo es un esclavo y abusan de él por lo que se le adjudicó al cuerpo, que era la representación, entre comillas, de lo que el Hijo de Dios es. Es por eso entonces que vemos aquí toda la venganza y todo el dolor como si no viniera de mí, como si no fueran mis propias ideas. Mas la venganza de ellas contra el cuerpo es lo que parece probar que el soñador no es el autor del sueño, porque cuando pensamos cómo podría yo querer enfermarme, inmediatamente creemos que no, que jamás yo quise enfermarme, que me enfermé porque estoy predispuesto ante una condición genética, que me enfermé porque alguien hizo algo contra mí. Entonces creo que se me está imponiendo lo que pasa.
lo que creo estar viendo en esta ilusión. Creo que se me está imponiendo. Pero me decía el párrafo anterior, el milagro no hace sino mostrarte de que tu hermano no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque el milagro lo que hace es quitarle a esa ilusión el efecto que parecía tener. Una vez que se perdona con el perdón que el Espíritu Santo hace con mi decisión de perdonar, se le quita el efecto a esa ilusión y ahí es cuando comprendemos que realmente no había tal causa, porque dejo de ver esos aparentes efectos. Repito, 9. Este es el último paso de la separación, con el que da comienzo la salvación, la cual se encamina en dirección contraria, en una dirección opuesta a lo que veníamos creyendo hasta ahora. Hasta ahora en donde creo que el otro me hizo daño, que el otro me causó el dolor, que por mi familia me salió un cáncer, que ya eso lo traía en mis células, etc. Ahí, cuando entiendo realmente cuál es la dinámica, que primero se separa el efecto y causa y que luego se invierten de forma que el efecto se convierte en causa y la causa en efecto, ahí me doy cuenta que yo soy entonces la causa de mi propio sufrimiento. Mi mente es la que quiso aceptar las ideas de culpa y yo soy la causa de mi propio sufrimiento. El ego, el Dios falso que yo creé, y yo ahí organizando cómo va a ser entonces este sueño de terrible o no tan terrible, en donde parece que el ego manda y me impone, pero es mi voluntad la que está unida con la voluntad del ego que yo creé como mi Dios. Por eso es que parece pasar lo que creo que está pasando. Ese es el último paso de la separación con el que da comienzo a la salvación. Cuando yo comprenda eso, es el último paso, la cual se encamina en dirección contraria. Este último paso es el efecto de lo que ha sucedido antes, que ahora parece ser la causa. El milagro es el primer paso en el proceso de devolver a la causa con mayúscula la función de ser causa y no efecto. Pues esta confusión ha dado lugar al sueño y mientras no se resuelva despertar, seguirá siendo algo temible y la llamada al despertar no será oída, pues parecerá ser la llamada al temor. El milagro es el primer paso en el proceso de reconocer que esto es un sueño, que lo que parece que estoy experimentando aquí es solo una ilusión y que ninguna ilusión puede causarle placer o dolor al Hijo de Dios, porque son exactamente lo mismo, son ilusiones. Así que cuando yo comprenda que soy ese soñador del sueño y puedo decidir intercambiar mi sueño de dolor y muerte por un sueño de perdón, pues ahí entonces empezaré a reconocer con ese milagro que es el cambio de percepción, el cambio de mi mentalidad, que la única causa con mayúscula es Dios y que su único efecto soy yo, que no hay ninguna causa con minúscula externa en esta ilusión, que es en mi mente donde yo decidí aceptar la enfermedad y es en mi mente entonces en donde se tiene que erradicar esa idea por medio del perdón que el Espíritu Santo hace a petición mía. 10. Al igual que todas las lecciones que el Espíritu Santo te pide que aprendas, el milagro es inequívoco. El milagro es la demostración de que lo que Él quiere que aprendas y te enseña, que lo que te interesa son sus efectos. El milagro es la demostración de lo que Él quiere que aprendas y estamos refiriéndonos al Espíritu Santo. De todas las lecciones que el Espíritu Santo nos pide que aprendamos, de las cuales el milagro es inequívoco.
El milagro es la demostración de lo que el Espíritu Santo quiere que aprendas y te enseña que lo que te interesa son sus efectos. En sus sueños de perdón, los efectos de tus sueños quedan deshechos y aquellos que eran tus enemigos acérrimos se perciben ahora como amigos que te desean el bien. Ahora se te Ahora se ve que vuestra enemistad jamás tuvo causa, puesto que ellos no la causaron. Y puedes aceptar que fuiste tú el autor de tu odio porque te das cuenta de que éste no tiene efectos. Te has liberado del sueño lo suficiente como para darte cuenta de que este mundo es neutral y de que no es necesario tener miedo de los cuerpos que parecen moverse por él como antes, como entes separados. Por lo tanto, no están enfermos. El perdón, las lecciones que el Espíritu Santo me pide que aprenda, que es el milagro, que es inequívoco, empiezo entonces con el Espíritu Santo a perdonar las ilusiones. Y ahí el Espíritu Santo me muestra sus sueños que son los del perdón. Y con ello empiezo a comprender que todos esos efectos que parecían tener mis sueños de odio en esta ilusión, pues no eran tan terribles. Porque el perdón viene a mostrarme que mi hermano entonces no era ese enemigo tan temible que yo veía. El perdón viene a mostrarme que mi hermano es uno conmigo, que no somos tan distintos. De esa manera entonces empiezo a liberarme de todo ese poder, entre comillas, que le había dado a los cuerpos que parecían hacerme daño. Y ahí veo entonces que no hay tanta diferencia entre mi hermano y yo. Y con un perdón más veo que hay menos diferencia de la que percibía antes. Y con el perdón de otra ilusión me doy cuenta que mi hermano es uno conmigo, que es igual a mí. Y si ya no veo culpa, ¿por qué querría sostener entonces la idea de enfermedad? Si ya no necesito acusar a mi hermano de culpable, ¿para qué querría yo entonces sostener ese concepto de enfermedad? Si ya no necesito que nadie se vea culpable. 11. El milagro te devuelve la causa del miedo a ti que lo inventaste. Pero también te muestra que al no tener efectos no es realmente una causa, porque la función de lo causativo es producir efectos. Y allí donde los efectos han desaparecido, no hay causa. Si ya no estoy viendo los efectos, pues entonces voy a deshacerme también de esa idea de que puede haber causa. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, porque estos demuestran que la mente inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o el efecto de lo que ella misma fabuló. Mas la mitad de la lección no es toda la lección. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar, pues no es esta la lección que se le encomendó enseñar. La lección que se le encomendó enseñar es que lo que estaba enfermo era la mente, que pensó que el cuerpo podía enfermar. Proyectar su culpabilidad no causó nada ni tuvo efecto alguno. Lo único que se enferma es la mente, por lo tanto, es lo único que necesita curación. Ahí, entonces, donde ya dejo de ver efectos porque la mente ha sanado, pues entonces he recibido, aceptado ese milagro que pedí, porque yo reconocí que soy el soñador de este sueño y que puedo cambiar el sueño
de la ilusión de muerte y enfermedad por un sueño feliz. Por el sueño feliz que el milagro me lleva a hacer. Los sueños felices que el milagro te ofrece a cambio de los tuyos. El milagro no tiene ninguna utilidad si lo único que aprendes es que el cuerpo se puede curar. ¿Por qué? Porque lo que necesita curación es la mente. El cuerpo es completamente neutro. Y una vez que la mente haya sanado, el cuerpo responderá con los efectos porque se ha sanado entonces lo que era la causa de la enfermedad. Una vez que yo no necesite sostener la idea de culpa o señalando con ese dedo acusador al que creo que me hizo daño, pues entonces voy a ver también esos efectos en el cuerpo. Pero no es el cuerpo lo importante que se sane, porque el cuerpo es neutro, no significa nada, es una ilusión más, como todas las ilusiones. Lo que tiene que sanar, que reivindicarse, que reubicarse es la mente. De este modo, el cuerpo se cura gracias a los milagros, porque estos demuestran que la mente fue la que inventó la enfermedad y que utilizó al cuerpo para ser la víctima o para mostrar en él los efectos de todo lo que la mente misma fabuló, de todo lo que la mente se inventó, de esas ganas de demostrar que el otro era culpable, por eso me enfermo, de esas ganas de demostrar que me están haciendo daño, por eso me enfermo. Con el milagro entonces se cura el cuerpo. ¿Por qué? Porque se ha sanado la mente. Ya la mente no necesita demostrarle a nadie que es culpable. No necesita sostener que otro es el culpable y que lo quiere acusar. Ya la mente se ha sanado, ha reconocido la inocencia de su hermano y con esto reconocido también su propia inocencia. 12. Este mundo está repleto de milagros. Se alzan en radiante silencio junto a cada sueño de dolor y sufrimiento, de pecado y culpabilidad. Representan la alternativa al sueño, la elección de ser el soñador en vez de negar el papel activo que ha desempeñado en la fabricación del sueño. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad, es decir, la consecuencia, a su causa. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente. Nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien lo está haciendo. Y así la mente ahora es libre de llevar a cabo otra elección. A partir de ahí, la salvación procederá a cambiar el rumbo de cada paso que se haya dado en el descenso hacia la separación, hasta que lo andado se haya desandado, la escalera haya desaparecido y todos los sueños del mundo hayan sido deshechos. Este mundo está entonces repleto de milagros. Milagros que se alzan radiantes en silencio junto a cada sueño de dolor y de sufrimiento. Cada cosa que parece estarme pasando es una oportunidad para ver el milagro. Cada cosa que creo que estoy experimentando es una oportunidad para pedirle al Espíritu Santo que quiero ver el milagro en vez de esto. Quiero ver esta situación como tú la ves. Quiero ver la santidad de mi hermano, ese hermano que parece que ahora estoy viendo como terrible, como un traidor, como un infiel, como un mal hermano. El mundo está repleto de milagros.
se alzan en radiante silencio. Ahí en cada sueño de dolor, de sufrimiento, de pecado y de culpabilidad. Porque cada vez que yo estoy viendo dolor, sufrimiento, pecado y culpabilidad, si mi mente está alerta y si pido al Espíritu Santo que me muestre el milagro, lo voy a ver también. Y ese milagro es ver a mi hermano inocente. Dejar de ver ese enemigo acérrimo, como me decía unos párrafos atrás. Dejar de ver ese enemigo acérrimo. No querer conservar las ganas de verlo como culpable, de verlo como malo. Y al deshacerme yo de esa idea de que quiero ver a mi hermano como culpable, de que quiero ser yo con mi enfermedad el testigo de su culpabilidad, pues en ese momento significa que estoy pidiéndole al Espíritu Santo que intercambie todos esos sueños de muerte, de dolor, por los sueños de perdón. Los milagros son los felices efectos de devolver la enfermedad a la causa. ¿Y a dónde está la causa de la enfermedad? En mi mente. Entonces ahí, en esa mente que se cree separada, distante, distinta, ahí está la causa de esa enfermedad a la que yo he querido ver con efectos en el cuerpo físico. El milagro me lleva entonces a esa causa, entre comillas, que yo me inventé para que pueda ser sanado, para que yo entonces decida entregarle al Espíritu Santo esa causa y el Espíritu Santo me muestre que esto es una ilusión, que me inventé todas esas ideas de diferencia, que me inventé todas esas ideas en las que creo que mi hermano es malo, en las que creo que tengo que sostener mis ganas de acusarlo y que por eso me quiero seguir viendo enfermo. El cuerpo se libera porque la mente reconoce lo siguiente: nadie me está haciendo esto a mí, sino que soy yo quien lo está haciendo. Eso se reconoce cuando se encuentra la causa. El movimiento que hace el Espíritu Santo en la psicoterapia. Encontrar esa causa y reconocer que realmente nadie me está haciendo esto a mí. Soy yo quien lo está haciendo, pero no desde la culpa, sino desde el reconocimiento de que soy yo quien quise aferrarme a una ilusión, pero que nada de esto es real, que son mis ideas de error a las que yo me quiero aferrar. Y de esa forma entonces la mente es libre y así puede tomar entonces otra elección, ahora una elección con el Espíritu Santo desde el reconocimiento de que nada en esta ilusión hará que el Hijo de Dios cambie su estado de impecabilidad, su estado de perfecta inocencia. Así que entonces reconocemos que somos nosotros los causantes del sueño. Somos nosotros los causantes de ese efecto que parece que estamos viendo, del que ya no queremos más, no queremos estar experimentando más este dolor, esta idea de enfermedad, todo esto que creo que estoy pasando. Así que decido entonces liberar a mi hermano de toda esa pesada cruz que le puse y reconozco que ya no quiero ser más la víctima de mis sueños de ataque, de esos sueños en donde termino herido y moribundo, sino que quiero los sueños de perdón, en los sueños de perdón en donde nadie es víctima, ni siquiera ese hermano que yo ahora estoy viendo como culpable. Nadie es la víctima. No se te pide que concibas otro sueño, sino solo que te des cuenta de que inventaste un sueño que ya no quieres y que quieres intercambiar ese sueño por un sueño de perdón que solo el Espíritu Santo me puede ofrecer. No me perdono a mí mismo, no me salvo a mí mismo,
el Espíritu Santo me ofrece el salirme de esa ilusión que me hace repetir una y mil veces ese patrón. Me ayuda a llegar a esa causa, y una vez que llega a esa causa, entrego todas esas ideas de error y me ayuda a salir de ello. El pedir guía es estar diciéndole al Espíritu Santo: quiero cambiar este sueño de muerte por un sueño de perdón. Quiero cambiar esta ilusión por el sueño de perdón. Cada vez que pedimos guía al Espíritu Santo ante cada aparente situación, ante cada aparente cosa, con cada hermano que parezca venir a mí, quiero cambiar este sueño en el que estoy siendo ahora aparentemente herido, moribundo en la situación, intercambiarlo por un sueño de paz, por un sueño de perdón. Hemos hecho la lectura del capítulo 28, el deshacimiento del miedo, en el epígrafe 2 con números romanos, la inversión de causa y efecto. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un milagro en el nombre de Jesús.